Listo. Buenas noches. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, ya se ve. Bueno, doctores, buenas noches. Vamos a ir rápidamente con un caso clínico para posterior la presentación de la guía. Comencemos. Paciente femenino de 16 años de edad acude a consulta acompañada de mamá por referida ausencia de menstruación. Así también comenta que ha notado secreción blanquecina de ambos pezones desde hace 3 semanas. Ha presentado también cefalea de moderada intensidad como antecedente de importancia en tratamiento con fluoxetina por trastorno depresivo desde hace ya 6 meses. Laboratorios tiene una hemoglobina de 13 miligramos decilitro, una creatinina de 0.8, TGO de 20 y TGP de 15 unidades litro y una prolactina de 100 miligramos mililitro. Bien, vamos con las preguntas. La número 1, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica de acuerdo a nuestro caso clínico? Inciso A, hiperprolactinemia idiopática, microprolactinoma, inciso B, hiperprolactinemia farmacológica, inciso C, y macroprolactinoma, inciso D. Unos minutitos para que puedan apoyarnos con las respuestas. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es cuál es el abordaje diagnóstico? Tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, hormona folículo estimulante, perfil hepático, renal o tiroideo, o cromatografía de filtración como inciso D. En la pregunta número 3, se sospecha de lesión estructural en la paciente. ¿Cuál es el método de imagen más sensible para el diagnóstico? Resonancia magnética nuclear con gadolinio, tomografía con contraste intravenoso, cromotomografía de filtración en gel. Y la pregunta número 4, con el estudio realizado se detecta microprolactinoma. ¿Cuál es la medida del tumor para considerar microprolactinoma? 0.5 centímetros, 1 centímetro, 1.5 centímetros, 1.5 centímetros o 2 centímetros. Vamos a pasar a las respuestas. En la pregunta número 1, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica? Hiperprolactinemia farmacológica. Recordemos que la paciente estaba sometida por un trastorno depresivo a fluoxetina. En la pregunta número 2, ¿cuál es el abordaje diagnóstico? Recordemos que siempre nos comenta la guía de práctica clínica que hay que empezar por, bueno, primeramente la historia clínica, la sintomatología que presentan nuestros pacientes y después lo bioquímico, para posteriormente lo imagenológico. ¿Se sospecha de lesión estructural en la paciente? ¿Cuál es el método de imagen más sensible para el diagnóstico? Bueno, pues en lesiones estructurales nos comenta la guía de práctica clínica, siempre va a ser la resonancia magnética nuclear con gadolinium. Y en la pregunta número 4, microprolactinoma se va a definir con con tumores de 1 centímetro. Bien, la guía que me tocó presentar es el diagnóstico de hiperprolactinemia. Recuerdo mi nombre, soy la doctora Eloísa Pérez Juárez. Y bueno, la hiperprolactinemia, bueno, ya lo comentaron los compañeros en las exposiciones pasadas, pero bueno, así rápidamente se define como la elevación persistente de los niveles circulantes de prolactina por arriba del nivel superior normal, habitualmente mayor o igual a 20 nanogramos, a 25 nanogramos mililitros, habitualmente 88-110 picomoles litro. Y bueno, va a haber causas de hiperprolactinemia, principalmente va a dividirse en 4: fisiológica, la inducida por fármacos, la patológica y la idiopática. Vamos a describir más adelante un poquito de cada una de ellas. A grandes rasgos, la causa fisiológica más importante pues va a ser el embarazo. Esto debido a la hiperplasia de las células lactotróficas hipofisarias por aumento del estrógeno secretado por la placenta. Nos habla de un pico máximo que se va a presentar, esto va a ser en el parto, 600 nanogramos mililitro.
Bueno, abajo hay algunas otras causas que se consideran fisiológicas, que entran dentro de esta división de causas fisiológicas. Lactancia materna, hipoglucemia, entre otras. Siempre la causa fisiológica no va a exceder los 40 nanogramos mililitro. Dentro de la inducida por fármacos tenemos a los neurolépticos y antipsicóticos. Eso van a reducir la acción de la dopamina y antagonista receptor dopaminérgico. Raramente exceden los 150 nanogramos mililitros de prolactina. Y bueno, hay varios fármacos, en la guía se describen varios fármacos. Estos son los principales, los neurolépticos, fenotiacidas, haloperidol, antidepresivos tricíclicos, IMAO, ISR, antihipertensivos, verapamilo, antieméticos, como la metoclopramida, entre otros fármacos. Y bueno, la causa patológica más importante van a ser los tumores hipofisarios en un 40%. De estos, los funcionales y los no funcionales. Y bueno, también de causa idiopática. Como tres principales causas de hiperprolactinemia tenemos a los prolactinomas, estos con un 56.2%, y así como va la inducida por fármacos y la microprolactinemia. Otras causas frecuentes, bueno, los adenomas hipofisarios, pero no entran dentro del top 3. Y así como sigue, hipotiroidismo primario, hiperprolactinemia idiopática y acromegalia. Los síntomas principalmente de hiperprolactinemia, la cefalea va a ser en el 40% de los pacientes y esta va a ser por la hipertensión intracraneal asociada. En niños y adolescentes frecuentemente va a haber retraso puberal en ambos géneros, amenorrea, galactorrea, en niñas, hábito enucoide, testículos pequeños y blandos. En las mujeres premenopáusicas, generalmente se va a dividir de acuerdo al valor de la prolactina. Mayores a 100 nanogramos va a haber galactorrea, hipogonadismo y amenorrea. 51 a 75 oligomenorrea. 31 a 50 va a haber una fase lútea corta y disminución de la libido, así como infertilidad. En los varones, pues la disminución de la libido, impotencia y disminución de producción de espermatozoides, infertilidad, ginecomastia y disfunción eréctil, principalmente oligospermia y azospermia. En la posmenopausia, tanto en hombres como en mujeres, en particular los macroprolactinomas mayor a 1 centímetro, estos van a ocasionar un efecto masa. Principalmente va a haber cefalea, disminución de la agudeza visual y defectos del campo visual, como la hemianopsia bitemporal, como en un 60%, es un dato clínico importante de compresión, sobre todo por este tipo de macroprolactinoma. Y bueno, entre otros, pues los escotomas, las neuropatías craneales y las convulsiones. Hipopituitarismo, generalmente esto se va a presentar por la compresión y la exclusión del tejido hipofisario. Bueno, rápidamente hablando de las características de la hiperprolactinemia fisiológica, se presenta durante el embarazo, como ya comentamos, y la elevación de la prolactina comienza semanas después de la concepción con un pico máximo, como también habíamos comentado, de 600 nanogramos mililitro. Dentro de la hiperprolactinemia por fármacos, dentro de los síntomas, generalmente nos comenta va a ser asintomática y cuando se presenta, pues va a haber galactorrea y trastornos menstruales e impotencia. El tratamiento no se recomienda en pacientes asintomáticos, no se les da tratamiento. Y bueno, recordemos que para llegar a un tratamiento necesitamos hacer primero un diagnóstico, pero nos comenta la guía de práctica clínica que para hacer un diagnóstico hay que hacer medición de prolactina, no a todos los pacientes, solamente a los que tengan síntomas. Y debe de realizarse, si nuestro paciente está tomando un medicamento, debe de suspenderse el fármaco 3 o 4 días antes. El estudio de imagen comentar que la resonancia magnética de silla turca es importante realizarla si la hiperprolactinemia es por fármacos o es por masa tumoral, hipotalámica o hipofisaria. Cuando nos cabe un poquito la duda es cuando cuando nos apoyamos del estudio de imagen, en este caso la resonancia magnética de silla turca. Dentro de la hiperprolactinemia patológica son los prolactinomas.
Recordemos que, los prolactinomas va a haber una prevalencia en mujeres, generalmente, una relación mujer-hombre 10:1, la edad de presentación va a ser de 20 a 50 años. Después, el de los 50 años, la frecuencia va a ser similar. Y bueno, aquí el 90% de estos prolactinomas son microadenomas de menor a 1 centímetro, y la frecuencia va a ser en mujeres, siendo entonces que los macroadenomas mayor a 1 centímetro va a ser en hombres y en niños. Y bueno, en este caso, el diagnóstico de prolactinomas va a ser mediante imagen de hipófisis y, bueno, obviamente laboratorio, la hiperprolactinemia. Otras causas de hiperprolactinemia, bueno, pues comentarles el hipotiroidismo por efecto estimulante de la TRH. También tenemos aquí la insuficiencia renal crónica por aumento en la secreción y retraso en la depuración, lesiones traumáticas o neoplásicas del tórax, estimulación de la vía neural aferente principalmente, y enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, entre otras. También la exposición a metales pesados y a hierbas medicinales. La hiperprolactinemia idiopática cuando no hay una causa fisiológica, no hay una causa farmacológica y los estudios de imagen son negativos a lesión estructural. Entonces llamaremos que esto es una hiperprolactinemia idiopática. Bueno, dentro de los estudios de imagen y de laboratorio, se describen algunos de importancia. Vamos a ver rápidamente la descripción de ellos. Nada más comenzar que, la unidad de mediciones, de la prolactina, viene en equivalencias, en miliunidades, que tiene una constante de multiplicar a 0.0472 nanogramos para convertir a nanogramos mililitro, y nanogramos mililitro por 0.21 para tener las miliunidades. Esto lo puse porque considero importante, lo menciona la guía de práctica clínica, estas conversiones, ya que recordemos que el valor es de 20 a 25 normalmente, pero si nos los describen en nanogramos mililitro, pero en miliunidades litro, si nos los describen, pues son valores de 3 cifras, entonces nos puede causar la confusión y bueno, ahí tenemos para poder hacer la conversión. El análisis inmunorradiométrico, por sus siglas IRMA, es la técnica más sensible y precisa para la cuantificación de prolactina. Para el diagnóstico se recomienda una sola medición de prolactina. El paciente debe tener ayuno de 1 hora, por lo menos. Y bueno, debe de haber lo menos posible el estrés en la venopunción, porque esto también altera los niveles de prolactina. Nos comenta que la evaluación inicial y persistente de los niveles de prolactina, eh, hay que hacer, más investigación a fondo, más investigación sobre la historia clínica, si está tomando algún fármaco, si nuestro paciente tiene algún tipo de deficiencia visual. Hay que ir, bueno, es indicativo de una investigación. De evaluación integral, bueno, recordemos que esta se va a hacer con estudios bioquímicos, tanto de la función renal, hepática y tiroidea, y de así como también de FH y LH. Entonces, la guía de práctica clínica nos comenta que hay que hacer tanto evaluación integral y diagnóstica con estos estudios. Vamos a confirmar hiperprolactinemia, al descartar, perdón, para la confirmación de hiperprolactinemia, descartar situación fisiológica. Esto a veces nos comenta la guía de práctica clínica que esto puede ser momentáneo por la venopunción o el estrés que sufre el paciente al estarlo puncionando. Sin embargo, también es importante que antes de hacernos a la idea de a lo mejor un microadenoma es importante descartar también embarazo y que no haya habido estimulación del pezón o que nuestro paciente no esté tomando fármacos. El diagnóstico diferencial, aquí nos habla de algo que se conoce como efecto gancho. Esto es cuando la concentración sérica de prolactina es muy alto, particularmente sucede en macroprolactinomas, o macroprolactinemia. La cromatografía de filtración en gel, este es el estándar de oro, es un método cuantitativo y específico para identificar la prolactina monomérica y activa. La desventaja es que es poco disponible y es de alto costo.
La prueba de polietilenglicol es el método de detección más sensible para macroprolactinemia. Es económico, pero no es sensible, pero no específico. Y bueno, dentro de los estudios, la resonancia magnética es de elección para el diagnóstico de trastornos pituitarios y la identificación de adenomas hipofisarios. La resonancia magnética con gadolinio de silla turca es el método de imagen sensible para identificar lesiones estructurales y para diferenciar otros tumores como meningiomas y craniofaringiomas o quistes. El ATAC es un estudio que en estos casos no es de primera elección, realizar en todo paciente en el que esté contraindicada o no pueda realizarse la resonancia magnética. Es de menor sensibilidad para identificar pequeños adenomas o lesiones pequeñas. Bueno, recordemos que la ausencia de lesión estructural hipofisaria es en estudio de alta resolución no excluye la posibilidad de microadenoma menor de 2 milímetros. Pensar en hiperplasia de células lactotróficas o hiperprolactinemia no tumoral idiopática. Bueno, los criterios de referencia que nos describe la guía de práctica clínica para los pacientes. Primeramente, descartar el embarazo en toda mujer y todo paciente con embarazo, perdón, todo paciente con galactorrea e hipogonadismo, que no, obviamente, que no en las mujeres que no tengan embarazo. Pacientes asintomáticos con hiperprolactinemia mayor a 100 nanogramos mililitro y síndrome de ovario poliquístico hiperprolactinemia mayor a 100 nanogramos mililitro, que tenga el paciente prolactinoma o paciente con adenoma hipofisaria. A estos pacientes hay que referirlos a endocrinología. Pacientes con hiperprolactinemia y con deficiencia de hormonas hipofisarias, con datos locales de macroadenoma, que tengan cefalea, parálisis de algún nervio craneal o defectos campimétricos. Y a quien vamos a referir a neurología será a pacientes con datos de tumor hipofisario y datos clínicos de cráneo hipertensivo o alteraciones campimétricas o de nervios craneales como apoplejia hipofisaria o panhipopituitarismo. Perdón. Bueno, y ya para terminar las perlas, principal causa de hiperprolactinemia son los prolactinomas con un 56.2%. Recordemos que la causa más frecuente de hiperprolactinemia no tumoral son los fármacos. Antipsicóticos, ay, aquí no veo bien. Antipsicóticos que se asocian con niveles más altos de prolactina van a ser la risperidona, la misulprida y la paliperidona. Y el primer paso en el tratamiento de hiperprolactinemia inducida por fármacos, pues va a ser lo principal, suspender el fármaco. Causas patológicas más importantes de cáncer de hiperprolactinemia son los tumores hipofisarios funcionales y no funcionales. Prolactinoma más frecuente en mujeres de 20 a 50 años, relación mujer-hombre 10:1 después de los 50 años será igual en ambos géneros. Y macroprolactinomas mayor a 1 centímetro producen efecto masa, cefalea, hemianopsia temporal. Macroadenoma hipofisario, efecto masa, alteraciones campimétricas e hipopituitarismo. La cromatografía de filtración en gel es el estándar de oro para prolactina monomérica. Ay. Tenemos la prueba de polietilenglicol como el método más sensible para macroprolactinemia. La resonancia magnética es solamente, es la de elección para los trastornos pituitarios y la RM con gadolinio de silla turca es la más sensible para lesiones estructurales. La TAC en todos los pacientes está indicada en aquellos que se contraindica la resonancia magnética y referir con urgencia a neurocirugía a pacientes con tumor hipofisario y cráneo hipertensivo. La causa fisiológica más importante de hiperprolactinemia pues va a ser el embarazo. Y bueno, dentro de las preguntas son las 3 principales causas de hiperprolactinemia, excepto, bueno, ya sabemos que son los prolactinomas, así como va, inducida por fármacos, macroprolactinemia, y el excepto pues es el idiopático.
La hiperprolactinemia inducida por fármacos, en términos generales, produce elevación de la prolactina que va entre 25 a 100 nanogramos mililitro. Y bueno, los siguientes son fármacos antipsicóticos de primera generación que generan hiperprolactinemia sostenida, excepto el amisulpride, porque este es de segunda generación. Y el nivel máximo de prolactina asociado a la administración oral de antipsicóticos se presenta aproximadamente en los primeros 3 días de la toma del medicamento. Se recomienda la revisión rutinaria de prolactina en todos los pacientes que reciben antipsicóticos. Esto es falso. Solamente se va a pedir en aquellos que tengan síntomas. En pacientes sintomáticos con sospecha de hiperprolactinemia inducida por fármacos previo a la medición de prolactina sérica, se debe suspender el fármaco 3 o 4 días antes. Y la causa patológica más importante de hiperprolactinemia son los tumores hipofisarios funcionales y los no funcionales. ¿Cuál es la isoforma de prolactina que predomina en el plasma? Bueno, pues es la prolactina glucosilada. Bien, como aporte cultural, esta es una imagen del centro de Cacaxtla en el estado de Tlaxcala, aquí en el estado de Tlaxcala, donde Cacaxtle, bueno, significa armazones de indígenas para transportar. Em, esta fue, este centro ceremonial generalmente es un centro ceremonial de Olmecas Xicalancas, que fue una poderosa urbe política, militar y económica que se desarrolló en las actuales regiones de Tlaxcala y Puebla. El centro arqueológico está ubicado al sur del estado de Tlaxcala y, como comentaba, la capital de Olmecas Xicalancas, Cacaxtla, es un claro ejemplo del sistema de construcción que utilizaron los antiguos habitantes. Tuvo su esplendor en el 700 al 900 de nuestra era, tras la decadencia de Teotihuacán como capital más importante del altiplano central del periodo epiclásico. Y pues tiene varios murales y está este centro con grandes, bueno, con construcciones importantes, características de esta eh, ¿cómo decirlo?, de esta urbe. Y pues bueno, aquí está el QR de la guía de práctica clínica, de diagnóstico de hiperprolactinemia. Una disculpita si me fui muy rápido, pero si no creo que ya es un poquito tarde para ir a descansar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, compañeros. Bueno, pues eso sería Gracias, todo de doctor. mi parte. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias.